Bendiciones, pueblo de Dios. Dios lo bendiga, los fortalezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espero que hayan amanecido todos bien, bendecidos, en victoria, fortalecidos en el Señor Cristo Jesús de Nazaret. Porque nuestro Dios es justo con el justo. Nuestro Dios abre los brazos al arrepentido. Nuestro Dios acoge al que viene a su casa. Le dice, Padre Santo, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona toda mancha, perdona toda impureza, Señor. Te ofrezco mi corazón, Jesús. Espíritu Santo, lléname con tu presencia cada día. Nuestro Señor es fiel con el fiel y nuestro Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Hoy quiero tratar un tema hermoso sobre los obstáculos o barreras que impiden que nuestras oraciones sean escuchadas, porque muchas veces nos hemos preguntado por qué nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Y yo quiero nombrar 7 barreras que impiden por qué nuestras oraciones están siendo escuchadas. La barrera número 1, obstáculo, es una fe vacilante o cuando pedimos con falta de fe. Y esto está en Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7 de la Reina Valera 1960. Eso es la Biblia que usaré hoy, la Reina Valera 1960. Y por favor tomen nota, porque a veces la mente es muy frágil y podemos olvidarnos. Y para evitar eso, tomemos nota. Se los pido en el amor y en el respeto que Cristo nos enseña. Bueno, Santiago 1, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual ha dado a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Esta es una palabra clave. Pida con fe, no dudando nada. Segunda palabra clave, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Y cómo es la onda del mar? Que va y viene. Es vacilante, no es firme. Entonces, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hemos visto que la falta, cuando se pide con falta de fe y cuando se pide dudando. Uno tiene que no dudar cuando pide al Señor. Cuando pide al Señor en oración, no dudando nada. Y la segunda barrera o segundo obstáculo es cuando pedimos mal. Cuando pedimos mal, esto está en Santiago capítulo 4, versículo 3 de la Reina Valera del 1960. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué me quiere decir este verso? Vamos a escudriñarlo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué son los deleites? ¿Qué son deleites? Esto quiere decir, deleites son, por ejemplo, cuando oramos, Señor, dame 1 millón de loto para comprar autos y para comprar muchas casas, ¿no? O sea, pedir por pura vanidad. Para pedir para vanidad, para pedir por pedir, ¿no? Para malgastar ese dinero. Entonces el Señor, claro está, no lo va a conceder. Porque amado Cristo Jesús de Nazaret nos enseñó que cuando pidamos para el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es pedir para el reino de Dios y su justicia? Orar por las almas, orar para la conversión de esa persona para que sea salva en Cristo Jesús de Nazaret. Orar para bendecir a las personas. Orar para perdonar a las personas y pedir perdón al Señor. Orar para nuestra familia, orar para nuestro esposo, orar para nuestros hijos, orar por los gobiernos, orar por todas las situaciones malas que están pasando para que Dios tome dominio y control. Eso es orar por el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. Porque pedir
para cosas de vanidad, el Señor no lo concederá, porque aquí dice muy claro en Santiago 4:3. Y nuestro Padre ama como un padre ama a sus hijos. Es, por ejemplo, cuando ustedes tienen sus hijos, ¿ustedes qué quieren para sus hijos? Que tengan ropa, que tengan un techo, que tengan comida, que tengan una escuela, educación, que tenga los valores, las normas buenas que ustedes le quieren dar. Es eso lo mismo que el Padre quiere para nosotros, que tengamos techo, que tengamos comida, que tengamos educación. ¿Y cuál es la educación? Los valores y normas que su palabra, las escrituras nos da. Porque si viene tu niño y te dice, papá, mamá, quiero un helado, y vas a una cuadra más allá, papá, mamá, quiero ese dulce, y vas a una cuadra más allá, papá y mamá, quiero ese juguete, y todo el tiempo está pidiendo solo, ¿no? Cosas materiales. Y ya, ustedes me entienden a lo que me refiero. Y es por eso que nosotros tenemos que orar para el reino de Dios y su justicia. Y claro está, para que tengamos un techo, para que nuestros hijos no pasen necesidades, para que nuestros hijos tengan alimento, ropa. Claro está. Todo lo que es del reino de Dios y su justicia, mis hermanos, mis amados, mis amadas, oremos por eso, que lo demás viene por añadidura. Vamos a seguir al tercer obstáculo o barrera. Pedir fuera de la voluntad de Dios, justo es lo que lo estaba nombrando. Pedir fuera de la voluntad de Dios. Esto está en Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Dios es de verdad santo. Para Dios no hay nada imposible. Porque si le pedimos, por ejemplo, a nuestro amado Padre, porque el Padre también quiere que oremos por los enfermos, o oremos por nosotros cuando estamos enfermos. El Padre quiere que oremos para que alguien sea liberado cuando está oprimido en cautiverio por algún tipo de oscuridad, si está depresivo, si está con ideas de suicidio, etcétera, etcétera. El Padre quiere que oremos por esa persona, para salvación, para sanidad, para liberación. El Padre quiere que oremos por esas personas. Y también, claro está, por nosotras mismas, por autoliberación, por sanidad para nosotras mismas. Eso es la voluntad de nuestro Padre Dios. Y también la salvación en Cristo Jesús de Nazaret. Pedirle, Señor, perdona mis pecados. Acepto a Jesús como Señor y Salvador. Guíame, Santo Espíritu, cada día a conocer más de tu palabra, a conocer más de esas escrituras que son inspiración tuya. Señor, dale hambre y sed de tu palabra, las escrituras a mi hermano tal, a mi hermana tal. Señor, endereza sus caminos, que están dando por caminos de perdición que no lleva a la vida eterna. Porque el pecado es alejamiento de Dios. Dios nos pide, pueblo santo, nación escogida. Dios nos habla, nos lleva a la santidad. Eso es también parte del reino de Dios y su justicia, porque muchas veces no nos hablan sobre la santidad, mientras la Biblia nos habla muy claros sobre la santidad. Dios es un Dios perfecto, Él es santo. Él quiere un pueblo escogido, nación santa, mis hermanos, mis hermanas. Se los quiere mucho. El cuarto obstáculo, las indiferencias a la palabra de Dios. Esto está en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Ves, mis hermanos? Es muy importante abrazar la palabra de Dios, porque abrazar la palabra de Dios es conocer la voluntad de Dios. Porque cuando uno tiene un familiar, tú quieres conocer a ese familiar. Cuando uno tiene una papá o mamá, tú quieres conocer a ese papá, mamá, su corazón. Conocer el corazón del Padre es conocer las escrituras, su voluntad. Cuanto más leemos la escritura,
más sabremos cuál es la voluntad del Padre. Porque el Padre quiere el bien para todos nosotros. El Padre quiere que seamos salvos en Cristo Jesús de Nazaret. Porque el Padre mismo se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Eso hemos tratado en un video anterior también. ¿Quién es Cristo? En el tema ¿quién es Cristo? Continuamos con el tema. Quinto obstáculo o barrera. La falta de generosidad o bondad. En Proverbios capítulo 21, versículo 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Y por quién no será oído? Por el Padre. Porque a veces cuando somos indiferentes a la situación del hermano, de la hermana, del pobre, del necesitado, cuando tenemos indiferencia y no hacemos nada por esa persona, teniendo la capacidad para dar, teniendo doble, y no hacemos nada, mis amados, mis amadas, nuestras oraciones no serán escuchadas. Porque Dios quiere también compasión en nuestro corazón, generosidad. Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas, pero que también amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque amar al prójimo es desear el bien, mis hermanos. Amar al prójimo es no desear que ese prójimo pase hambre o necesidad. Amar al prójimo también es conceder la palabra, llevarle el evangelio, porque eso es el alimento también espiritual. No solamente atenderle en sus necesidades físicas básicas como alimento o ropa, pero también atenderle cuando uno ya conoce la palabra de Dios y cuando uno sabe quiénes somos en Cristo, llevarle esa palabra, lo que Cristo hizo en la cruz por él, por ella, que Cristo murió por él o por ella en la cruz y que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está vivo y que Cristo lo ama y va a volver y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron, y que en Cristo Jesús hay vida eterna, mis hermanos, mis hermanas. Porque la generosidad, la bondad, es desear el bien y que esa persona sea salva en Cristo Jesús de Nazaret. Porque muchos caminos hay. Yo he tomado muchos caminos, pero solamente hay un camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, y su nombre es Jesús. Esto está en Juan 14:6. Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Jesús alcanzamos salvación y vida eterna. Porque esta señora, esta hermana ha caminado por muchos caminos. Ninguno me ha traído salvación, ninguno me ha traído vida eterna, ninguno me ha traído sanidad. Porque yo les conté en un testimonio anterior, en un video anterior, que el Señor me sanó de mis enfermedades crónicas que sufría. Gracias a Jesús. Es el único camino que yo he encontrado y la única verdad y vida que yo he encontrado, y su nombre es Jesús. Si Dios lo ha hecho conmigo, también contigo lo hará, porque Dios no hace diferencia de personas. Él ama a sus hijos de igual manera. Vamos a seguir con el sexto obstáculo. La permanencia de pecados de manera consciente. ¿No? El permanecer en los pecados de manera consciente, o sea, en pecados consecutivos, seguir en lo mismo como un círculo vicioso. Esto está en Salmo 66, capítulo 66, versículo 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Iniquidad y pecado son sinónimos. Vamos a repetir esta palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Y cuáles son los pecados? Porque hay muchos pecados. Hay muchos pecados, muchos tipos de iniquidades. Y aquí está bien, vamos a leer el capítulo en Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 al 21. Vamos a leer este hermoso pasaje que me gusta mucho. Y también el consejo de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué es andar en el espíritu y qué es andar en la carne o pecado? Porque en el tema bíblico, carne es sinónimo a pecado, pero también en el tema bíblico, que Dios se hizo humano, carne, significa hacer carne, símbolo también de humanidad.
Son dos términos diferentes, por eso que no hay que confundir. En este caso, carne significa pecado, en este caso que yo voy a leer en este momento, estos versículos. Gálatas 5, del capítulo 16, del versículo 16 al 21. Dice, y dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, del pecado. Porque el deseo de la carne, o sea, del pecado, es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son lo mismo que divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, aquí hay una advertencia, mis hermanos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este versículo es muy claro, mis hermanos, mis hermanas, en Cristo Jesús de Nazaret, y también para aquel que está buscando del Señor, que que el pecado es alejamiento de Dios, nos aleja del Señor, y seguir practicando los mismos pecados, ya habiendo convertido, ya habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y seguir en los mismos pecados, mis hermanos, mis hermanas, tengan cuidado, porque el Señor aquí es claro, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles son estos tipos de pecados? Porque hay muchos nombrados en la Escritura, pero aquí en Gálatas 5, ¿no? Del versículo 19 es muy claro y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia es el deseo, ¿no? El deseo de tener, deseo sexual así, sin control. El lascivioso, lasciviosa, ¿no? Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso, mis hermanos, que en esto es muy importante reflexionar en los versículos, es muy importante reflexionar, ¿no?, en la voluntad de nuestro Señor. El Señor quiere un pueblo santo, nación escogida, mis hermanos, porque somos salvos en Cristo Jesús de Nazaret. Cristo nos acerca al Padre, pero Cristo también nos habló que el que ama a Cristo, el que ama a Él, hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es andar en santidad. Muchos no nos hablan sobre esto. Muchos no nos hablan sobre santidad, andar en santidad, mis hermanitos, mis hermanitas. Si nosotros estamos andando en cualquier tipo de pecados, los que he nombrado, ya sea otro tipo de pecados, como las mentiras, los engaños, el adulterio, los abortos, pecados, todo tipo de pecados con diferentes nombres. Es importante analizarse en el corazón y decir, wow, he estado pecando. Señor, yo no quiero andar en ese mundo, en el mundo de las tinieblas, Señor. Cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Libérame si tengo que pasar liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, ocupa el trono de mi corazón. Santo Espíritu, ven a mi corazón, haz morada en mí. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Señor, estoy arrepentido de todos mis pecados. Y el Señor, que es fiel, el Señor que es justo, Él nos perdona y nos acepta como sus hijos. Nos acerca a Él.
pero es importante arrepentirse de corazón y no volver a caer en el mismo pecado. Es importante, mis hermanos, porque todos los días tenemos luchas, todos los días. Tenemos que orar, Señor, líbrame de la tentación, porque el enemigo, porque es una guerra espiritual. Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y saben, mis hermanos, mis hermanas, por eso que Pablo nos enseñó, Pablo de Tarso, nos enseñó, nos dijo, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo usaba a él, nos dijo que todos los días tenemos que orar, oración y ayuno. Oración y ayuno, todos los días orar constantemente, porque la guerra no es contra humano. El vecino, la vecina no es tu enemigo, porque la guerra es espiritual, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, potestades y huestes celestiales de principados de maldad en las regiones celestes. Esto lo pueden encontrar en Efesios 6 del 10 al 18, si no me equivoco. Efesios 6 del 10 al 18. Sí, mis amados. Y vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar con el séptimo obstáculo. También una barrera o impedimento que nuestras oraciones sean escuchadas son los conflictos conyugales. Esto está escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Los conflictos conyugales. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, como vaso más delicado, ¿no? Y como a coherederas de la gracia de la vida, aleluya, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, o sea, para que vuestras oraciones no sean impedidas, que es lo mismo. Es por eso muy importante que si uno está casado, tiene un matrimonio, estar bien con la pareja, estar bien con la esposa. E igual la esposa, claro está, las esposas tenemos también respetar a nuestros esposos. Ser humildes, esposo y esposa ambos respetarse. Y no estoy hablando de que la esposa tiene que estar humillada, no. Porque Dios la sacó del costado, no lo sacó de arriba de la cabeza del hombre para que la mujer domine al hombre. No lo sacó de los pies del hombre para que el hombre domine a la mujer o lo humille, pero lo sacó del costado de la costilla para que sea la ayuda idónea del hombre. Porque Dios quiere un matrimonio fortalecido, un matrimonio que ambos se respeten, un matrimonio que ambos glorifiquen al Señor con la fe de la buena obra, que ambos lo alaben, que ambos busquen del Señor. Es muy importante, mis amados, mis amadas. Y me preguntarás, pero mi hermana Jessica, mi esposo aún no es convertido, mi esposo aún no conoce de Jesús, o mi esposa aún no es convertida, mi esposa aún no conoce de Jesús. Entonces, mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús, yo os aconsejo, oren al Señor por esa alma para que se convierta, por esa alma para que sea salva en Cristo Jesús de Nazaret, porque para Dios no hay nada imposible. Y tú mismo seas testimonio vivo por tu manera de ser, glorifiques al Señor, que todos te digan, ¿qué tiene Él o qué tiene ella que yo no tenga? Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Aquí lo tengo, pero está en holandés. Los frutos del Espíritu Santo son, ¿no? Del Espíritu, los frutos del Espíritu, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la humildad y el dominio propio, mis hermanos y hermanas. Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Bueno, está en holandés, pero en español lo encontrarán también en la Reina Valera, en la muy buena versión, la Reina Valera 1960, o la nueva versión internacional, porque está sacado de la Biblia original, que es en hebreo. Está sacado eso, ¿no? El Antiguo Testamento, como ya hemos dicho antes, está en hebreo antiguo, y el Nuevo Testamento traducido en griego, y de ahí han sacado muchos idiomas a nivel mundial. Es muy bueno
¿no? Buscar Biblias traducidas del original, la Reina Valera 1960, versión muy buena, la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas también es una buena versión, porque si una Biblia lo han sacado del contexto al Santo Espíritu de Dios, no es aconsejable, porque la Biblia tiene que estar sacado del corazón del libro de la versión hebrea, sacado bien, traducida bien. Yo soy muy cuidadosa con las Biblias. Tengo muchas Biblias en diferentes traducciones y he comprobado, mis hermanos, mis hermanas, que para mí, personalmente, la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas son Biblias muy buenas. Muy buenas, mis hermanos, mis hermanas. Y gracias os doy. En el nombre de Jesús, Dios los acompañe, Dios los bendiga y que tengan un día muy bonito, un día muy bendecido, mis hermanos, mis hermanas. Dios los fortalezca. Y si tienen preguntas, háganmelo saber, porque tal vez, yo sé que muchos se preguntan también sobre la Biblia, tipo, ¿no? Qué versión usar y todo eso, pero inclusive yo muchas veces he escuchado, pero hermana Jessica, Jehová, Yahweh, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Yahweh y Jehová? Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, mis hermanas. Nuestro Señor nos habló, si no me equivoco, en Éxodos, dijo que toda nación me conoceréis como el Dios, el yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es el nombre de nuestro Señor, como se ha presentado ante Moisés, nuestro Padre Celestial. Y para mí no hay ninguna diferencia entre Jehová y Yahweh. No hay ninguna diferencia, porque al final nuestro Señor ve tu corazón, la intención de tu corazón, que tú lo alabes a Él, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tú alabes al Dios vivo, que puso su trono en los cielos y en la tierra es estrado de sus pies. Al Dios vivo, que no está en imágenes talladas, que no está en piedras, que no está en objetos, porque Dios solamente vino de una manera, a través de Jesús, y nuestro amado Jesús murió en la cruz por nosotros y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Está sentado en la diestra y ha de volver y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron. Pero también el Señor Jesús de Nazaret es el bautizador del Santo Espíritu. Cuando se lo pedimos, Él concede el Santo Espíritu sin medida, cuando lo pedimos en su nombre, para que el Santo Espíritu haga morada en nosotros. Y claro está que también Cristo Jesús, porque dijo Cristo Jesús, yo vendré junto a mi Padre, en nuestro trono, en nuestro corazón. Él nos va formando, nos va transformando. ¿Saben? Mis amores. Y Jesús volverá, sí, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Santo Espíritu de Dios, un solo Dios. Porque hay muchos que niegan la Trinidad de nuestro Señor, pero en realidad en la Biblia van a encontrar Dios Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios, porque inclusive cuando bauticéis en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Hay un versículo bien claro en esto. Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, y Cristo es el bautizador para bautizarnos con el Santo Espíritu sin medida. Y el Santo Espíritu es el que concede los dones espirituales, pero eso más adelante se tratará en el tiempo del Señor. Eso es otro tema aparte. Bueno, mis amores, les dejo bendiciones en el nombre de Jesús. Se os quiere mucho en el amor de Cristo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Saludos.